Mi primer informe fue en noviembre, después de Acción de Gracias, cuando empezamos a oír sobre incidentes y golpizas. Suena como un puño golpeando una mano. En las últimas 2 semanas han sido unos 50 o 60 golpes así. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una niña pequeña cuya madre realmente nunca la quiso desde el principio. Pero luego, cuando la madre consiguió un nuevo novio, las cosas para la niña empeoraron mucho más. Esta es la historia de Mercedes Lazoya. Mercedes Lazoya nació el 3 de marzo de 2016, hija de Katrina Rose Mendoza y Alfred Lazoya. Era una niña feliz y cariñosa con la que daba gusto estar. A Mercedes le encantaba ir a la escuela, ir a la iglesia, disfrazarse y jugar con su hermana y sus primos. Su hermana Jordán tenía solo un año más que ella, y las dos niñas eran las mejores amigas. La madre de Mercedes, Katrina, enfrentó muchas dificultades desde joven, pues su madre fue arrestada por golpear al hermano de Katrina. Desde entonces había vivido intermitentemente con sus padrinos y otros familiares. Katrina también fue una madre muy joven. Había dado a luz a Mercedes cuando tenía solo 16 años y a su hijo mayor, Jordán, cuando tenía apenas 15. 2 meses después del nacimiento de Mercedes, Katrina fue enviada a un centro de detención juvenil por agredir a la abuela paterna, Lorraine Martínez. Alfred, el padre de Mercedes, tenía problemas de salud mental y había sido hospitalizado varias veces por ello. Aunque al inicio la relación entre Katrina y Alfredo era buena, pronto se volvió volátil y a veces violenta. Cuando la pareja terminó, la ruptura fue desordenada. La familia de Alfredo siguió en contacto con Katrina para ver a las niñas. Lorraine, la madre de Alfredo, le comentó a Katrina que si necesitaba ayuda con las niñas o un lugar para quedarse, siempre sería bienvenida. Es la misma mujer que Katrina agredió antes. La joven madre nunca pidió ayuda. En octubre de 2021, Katrina empezó a salir con José Ruiz, a quien conoció en el club de striptease donde trabajaba. En la Semana de Acción de Gracias de 2021, Mercedes y Jordan se alojaron con su abuela Lorraine y dijo que durante esa visita notó un cambio en Mercedes. Un día antes de Acción de Gracias, Katrina y José llegaron a la casa de Lorraine y se llevaron a las niñas. Esta sería la última vez que la abuela vería a Mercedes con vida. 3 meses después, el 7 de febrero de 2022, Katrina entró corriendo al Hospital General Southwest, en Texas. Cargaba a su hija Mercedes, de 5 años, inconsciente, quien fue declarada muerta poco después. Al llegar a emergencias, Mercedes tenía lesiones en el cuerpo y restos de comida en la boca. Katrina contó a las enfermeras que estaba alimentando a su hija cuando de repente la niña se desmayó y se golpeó la cabeza con una lámpara. ¿Por qué tú la alimentabas si ya tienes 5 años? Ella aseguró que después sentó de nuevo a Mercedes y siguió alimentándola. Como la niña se desmayó, la llevó al hospital de inmediato. El personal médico notó de inmediato que la muerte de Mercedes no fue un accidente y avisó a las autoridades. La niña de 5 años tenía partes de la cabeza sin cabello, como si se lo hubieran arrancado. Tenía moretones, rasguños, cortes e hinchazón en casi todo el cuerpo. Esto incluía lesiones en su rostro, piernas, manos y pies. Estos últimos parecían ser heridas defensivas. Mercedes perdió varias uñas de los pies. Tenía docenas de pequeños agujeros del tamaño de un alfiler en los pies y el cráneo fracturado. Sus heridas mostraban distintas etapas de curación, indicando que ocurrieron en diferentes momentos.
Parecía que la niña había sufrido abuso físico extremo y tortura en las semanas previas a su muerte, si no es que por más tiempo. Cuando se realizó la autopsia a Mercedes, el médico forense dijo que no había ninguna lesión clara u obvia que hubiera causado su muerte, y que debido a que tenía tantas lesiones, se requeriría una investigación adicional para descubrir la causa exacta. 5 días después, el 10 de febrero de 2022, arrestaron a Katrina Mendoza, madre de Mercedes, de 22 años. Su novio, José Ruiz, de 25 años, también fue arrestado. Ambos fueron acusados de causar lesiones a un menor con resultado de lesiones graves. Sin embargo, los fiscales indicaron que los cargos podrían agravarse según la investigación. Además, la hermana mayor de Mercedes, Jordán, fue retirada del hogar y puesta bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Se informó que no tenía lesiones. Según Katrina, madre de Mercedes, ella y sus hijas se mudaron con José en enero. Pero solo unos días antes de la muerte de Mercedes, se habían mudado y se fueron a vivir con una amiga que vivía en el mismo complejo. Katrina dijo que José abusó de Mercedes cuando ella le pidió ayuda para disciplinarla. La madre dijo haber visto a José ponerle excremento de perro en la boca a Mercedes. También había hecho eso con calcetines con orina. Una vez le metió un calcetín en la boca y luego lo sacó tan rápido que le arrancó 2 dientes. Katrina contó que su novio golpeaba a su hija con cinturón, con el puño cerrado y anillos, y la obligaba a pararse en la esquina con objetos pesados. La madre además insistió en que José también era violento con ella, porque claro, ella también es la víctima. Vemos esto con demasiada frecuencia en estos casos. Katrina mencionó que cuando Mercedes falleció ya llevaba horas deteriorándose antes. Cuando perdió el conocimiento, Katrina llamó a José y le pidió que las llevara al hospital. Aún así tardaron en decidir ir. Cuando finalmente lo hicieron, pasaron por varios hospitales antes de llegar a emergencias, donde Mercedes fue declarada muerta. Cuando fue el turno de José de hablar con las autoridades, él tenía una historia muy diferente que contar. Él afirmó que, aunque ocasionalmente le había dado nalgadas a Mercedes, la había pellizcado y la había hecho pararse en un rincón, nunca había hecho nada más severo que eso. Él dijo que era principalmente su madre, Katrina, quien la maltrataba. José también afirmó que esto era porque Mercedes era la más rebelde entre ella y su hermana. Ahora, según José, Mercedes estaba perfectamente bien la mañana antes de morir. De pronto empezó a vomitar repetidamente y luego tuvo problemas para respirar. Esto hizo que él y Katrina entraran en pánico y los dejó sin saber qué hacer. Él afirmó haberle hecho RCP a Mercedes varias veces, pero no pudo dar una razón de por qué no llamaron al 911 y en su lugar condujeron al hospital. Durante el interrogatorio, José intentó culpar a Jordán, hermana de Mercedes, de arrancarle mechones de cabello. En realidad, el abuso contra Mercedes empezó cuando tenía solo semanas de nacida. La niña nació prematura y no subió de peso por meses. El Estado finalmente retiró a Mercedes y Jordán del cuidado de sus padres. La tía de la niña, Emily, contó que Katrina le dijo que Mercedes, con solo unas semanas de nacida, no había comido en 2 o 3 días. Katrina también le confesó a Emilia que no tenía un vínculo con Mercedes y que sentía que nunca podría tenerlo. Tras retirar a Mercedes y su hermana del cuidado de sus padres, el Estado exigió que Katrina tomara clases de crianza, recibiera consejería, educación sobre violencia doméstica y se sometiera a pruebas de drogas. El padre de las niñas, Alfredo, se negó a completar los servicios que le exigieron y eventualmente dejó de visitar a sus hijas. Luego se hizo un plan de seguridad que establecía que las niñas vivirían con el padre de Katrina y que él compartiría la custodia con ella. Pero la joven madre violaba regularmente este plan y mantenía a sus hijas alejadas de su abuelo durante días y luego semanas enteras. Poco después, Katrina tenía a Mercedes y a su hermana a tiempo completo y se la pasaba yendo de casa en casa entre familiares, casas de novios y luego de regreso.
Según la abuela de las niñas, Lorraine, Katrina siempre había tratado de manera diferente a Mercedes y a su hermana Jordan. Parecía que la madre prefería a Jordan sobre Mercedes. Katrina siempre le decía a Jordan cuánto la amaba y la extrañaba, pero no hacía lo mismo con Mercedes. Para muchos, parecía que Katrina no quería a su hija menor. Jordan era la hija buena, consentida, y Mercedes era la mala. Katrina decía cosas como, es molesta, me saca de quicio y no la quiero. Aunque Mercedes y Jordan ya eran lo bastante grandes, casi no iban a la escuela. Katrina luego diría que era porque le gustaba tenerla cerca. Lorraine afirmó que el abuso físico contra Mercedes venía ocurriendo desde que ella tenía apenas unas pocas semanas de nacida. Desde entonces, había visto a su nieta con moretones en los brazos, la cara, prácticamente por todo el cuerpo. Una vez, Mercedes decidió cortarse el cabello con flequillo para poder cubrir los moretones en su frente. ¿No es jodidamente triste? Lorraine y la tía Emily de Mercedes dijeron que llamaron varias veces a servicios de protección infantil. Intentaron conseguir la custodia de las niñas durante años, pero no lo lograron. Según los miembros de la familia, dijeron que intentaron obtener la custodia de esa niña varias veces, pero cada vez esa niña terminaba regresando con su madre. Lo intentamos, todos lo intentamos cada año. Tenemos números de casos. Tenemos, ya sabes, mensajes donde intentamos hacerlo de la manera correcta. No sé qué más querían que hiciéramos, que la golpeáramos, ya sabes. Valerie Ríos es la tía abuela de Mercedes Lasoya por parte de su padre. Ríos afirma que la familia buscó la custodia de la niña varias veces e informó repetidamente a la policía y servicios de protección infantil sobre el presunto abuso. Desafortunadamente nunca se hizo nada. A los 2 años, se contactó a los servicios de protección infantil por el caso de Mercedes, quienes hallaron grandes moretones en forma de mano en su cuerpo. La agencia concluyó que Katrina supervisó negligentemente a su hija, pero no pudo determinar si ella la maltrató físicamente. Las notas de los agentes de una visita con Mercedes decían, Mercedes le tiene miedo a su madre, y su hermana a veces asume la culpa de las cosas, ya que sabe que su madre no la disciplinará de la misma manera. Meses antes de su muerte, se contactó con servicios de protección infantil con mayor frecuencia por preocupaciones sobre la niña. El 26 de noviembre de 2021, la agencia fue contactada y se informó que la madre de Mercedes le pegó en la cara, causando moretones morados. Tenía una roncha del tamaño de una pelota de golf en la cara después de que le pegaron con un cinturón. El informe dice que Katrina hacía que Jordan sujetara a Mercedes mientras la castigaba con nalgadas. Se recibió otro informe que decía que Katrina había expresado que ya no quería a Mercedes. Se informó que Katrina castigaba con nalgadas a Jordan y Mercedes. 2 semanas antes del asesinato de Mercedes, los servicios de protección infantil fueron notificados de que su madre la obligaba a arrodillarse sobre arroz, sostener objetos pesados sobre la cabeza por horas y dormir cada noche en el closet. De nuevo se observó que la niña tenía moretones en la cara. Katrina también le comentó a una amiga que cambiaría a Mercedes por un auto y un departamento. Según un vecino llamado Gabriel Granado, quien compartía una pared con José y Katrina, había estado escuchando un sonido de golpes, como un puño golpeando una mano, durante las últimas 2 semanas. Comentó que lo había escuchado unas 50 veces. Gabriel dice que él y Gabriela informaron esto a las autoridades cerca del Día de Acción de Gracias. Desde entonces, Gabriela llamó varias veces a la policía, la última el 5 de febrero, días antes de la muerte de Mercedes. Llamé a la policía varias veces y especialmente esa última vez fue el sábado por la mañana. Llamé a la operadora y pregunté. Simplemente sabía que algo era un poco diferente esta vez. Gabriela afirma haber presenciado cuando Mendoza agredió físicamente a su hija en el estacionamiento del departamento. Ella la pateó hacia un lado y por supuesto llamamos y no fue la única vez. Las llamadas no lograron que retiraran a la niña del hogar. Sí llamamos a la policía o hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que debíamos hacer, reportarlo. Perdí la fe. Vecinos reportan que la situación empeoró recientemente, lo que llevó a hacer la última llamada a la policía. Enviaron a alguien en 15 minutos, pero no abrieron la puerta, así que no hicieron nada. Lloré.
Los familiares informaron que contactaron varias veces a la policía y protección infantil, pero no lograron que retiraran al niño. Es angustiante saber que lo intentaste y no pudiste cambiarlo. Otra vecina llamó a la policía en enero de 2022. Reportó que escuchaba a una niña gritar como si la golpearan. En la llamada, la vecina dijo, solo repite, ay, ay, ay. Cuando la policía respondió posteriormente al departamento, José y Katrina pudieron convencerlos de que Mercedes solo era una niña desobediente que lloraba a pesar de sus castigos leves. Y los oficiales se fueron. En agosto de 2023, Katrina aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de un cargo de agresión a un menor que causó lesiones corporales graves por omisión. Como parte de su acuerdo, se esperaba que testificara en contra de su novio, José Ruiz, durante su juicio. Katrina fue sentenciada más tarde a 45 años de prisión, el máximo castigo posible para su condena. José iría a juicio en marzo de 2024 y su defensa alegaría que Katrina mató a su hija, no él. Durante este tiempo, el médico forense testificó que Mercedes había muerto por rabdomiólisis, una condición común con el ejercicio intenso o, en su caso, por golpizas severas. El forense declaró que sus riñones se habían visto abrumados por el volumen de toxinas liberadas por los moretones y el tejido dañado, y que dejaron de funcionar, lo que causó su muerte. Jordán, hermana de la niña, ya había sido sometida a una entrevista forense y su testimonio se presentó en el juicio. Empecé matemáticas. Started putting thumbtacks in her feet. She wasn't exhausted. Okay. And then she peed on herself, and then Jose said, lick the pee, and then keep licking it and sleep it. And then Jose started putting thumbtacks. Es así. Last time, El cabello de Joseph, la boca de mi hermana. Cortó el cabello y estos dos dientes salieron. La niña contó a los investigadores que vio a su mamá sostener a su hermana bajo el agua y pisotearle los pies. El día que Mercedes murió, dijo que Katrina le estaba metiendo comida a la fuerza en la garganta, pero la niña seguía escupiendo la comida, y esto hizo que Katrina se enojara. Entonces tomó la cuchara y se la metió en la garganta a Mercedes, lo que hizo que la niña se cayera de la silla y se golpeara la cabeza. Al jurado se mostrarían fotos del interior del departamento de José. Se veían tachuelas esparcidas por el piso, productos de limpieza sobre las encimeras y mechones de cabello en varios lugares diferentes. Después Katrina testificaría contra José. Katrina subió al estrado. Al preguntarle por el día que murió Mercedes, no lo recordó y hasta se rió al confundir la fecha. Ahí está, 7 de febrero, perdón. Habló de su relación con sus hijas. ¿Preferiste a Jordán sobre Mercedes? Sí. ¿Y eso por qué? Fue mi primogénita. Katrina también mencionó cuando José ató un palo a los brazos de Mercedes y la obligó a estar horas de pie con los brazos extendidos. Él le jalaba el cabello. Él la golpeaba con el cinturón. Él usaba la parte metálica del cinturón. Él le tapaba la nariz para que no pudiera respirar. Y al cubrirle la boca y la nariz, le arrancaba el cabello. Él no la dejaba comer ciertos alimentos ni tomar ciertas bebidas. La hacía estar de pie durante horas. La privaba del sueño. En el juicio, se reveló que José documentaba el abuso de Mercedes con fotos y videos en su celular. Una foto mostraba a Mercedes con moretones en la cara, boca hinchada y 2 dientes menos. Otra la muestra con mechones de cabello arrancados. En otra foto, una captura de un video del timbre ring guardado en el closet. Se ven los pies de Mercedes intentando pararse sobre tachuelas. La imagen más impactante fue una de la pequeña con excremento de perro untado en la cara. En un video mostrado al jurado, Mercedes estaba en el asiento trasero del auto de José tras ser recogida en casa de su madre. Ella llora, sosteniendo una jarra sobre su cabeza, y le dice a José que pesa mucho.
No, no lo está, ni siquiera está pesada. Quítala. Está llena. Sí, lo sé, está llena. Levántala. Levántala. Tras oír los alegatos finales, el jurado deliberó menos de una hora y declaró culpable a José. Después fue condenado a cadena perpetua. En el momento en que Katrina fue sentenciada, la bisabuela de Mercedes, Lupe Torres Morín, quien tiene la custodia de Jordan, habló. Esto es lo que ella dijo. La bisabuela de la niña leyó declaraciones de la hermana de Mercedes, Jordan. Me pregunto por qué mi mami permitió que esto le pasara a mi hermana. Abuela, no puedo dormir en la noche porque veo a mi hermanita siendo torturada. No usaría esa palabra, pero sí la lastimaban, le pegaban. Abuela, no entiendo por qué no dejamos a José. Abuela, tengo mucho miedo de que mi mamá venga un día y me lleve de regreso a la casa de José. Abuela, yo quiero mucho a mi mami, pero tengo miedo de que un día venga y me pase algo, como a mi hermanita. Abuela, por favor, abuela, no dejes que me lleven, quiero quedarme contigo. Abuela, sí quiero mucho a mi mami y sí rezo por ella y sí recibe tratamiento. Abuela, me han dicho en la escuela o me han dicho otros niños, ¿tu mamá es una asesina? Ella mató a mi hermanita. ¿Cómo ha afectado esto a Jordán? Esto es grave y te va a afectar mucho porque eres madre. Gracias por escuchar la historia de Mercedes hoy. Es tan devastadoramente triste que esta pequeña nunca supo lo que era ser amada por su madre. Y pensar que varias personas pidieron ayuda para Mercedes desde el momento en que nació. Una y otra vez fue ignorada. ¿Cómo te sientes acerca de esto? Si te gusta el True Crime y quieres oírme, suscríbete aquí abajo. Y activa las notificaciones también, así sabrás cuando suba un nuevo video, al menos 2 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Un Mundo Malvado tiene más contenido en Patreon. Visita patreon.com, Un Mundo Malvado, o usa la app de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes sugerencias de historias para cubrir? Escríbeme a awickedworldtruecrime@gmail.com.